Mi nombre es Adriana Valdés y a mis 32 años, mi vida giraba en torno a la librería familiar que mis padres habían construido con tanto esfuerzo en el casco antiguo de Santiago de Chile. Yo era bibliotecaria de formación, dedicada a preservar no solo libros, sino también la tranquila imagen familiar que siempre nos definió. Después de la muerte repentina de mi madre y el rápido deterioro de la salud de mi padre, me sentía cansada, pero centrada en una cosa: honrar el legado de mis padres. Mi hermano mayor, Rafael, siempre fue el favorito de mi padre, el que estudió negocios y se movía en los círculos del poder económico, mientras yo permanecía en la calidez de los libros. La herencia familiar no era solo dinero, era la librería, la casa antigua que la albergaba y el peso de una historia compartida. Yo creía que, aunque Rafael y yo éramos diferentes, el respeto a la voluntad de mis padres nos uniría. Pero la tensión en nuestra familia nunca fue por el dinero líquido, sino por el poder simbólico que representaba esa antigua casona con su piso de madera que crujía bajo mis pies. La noche en que mi padre nos llamó para la lectura del testamento, el aire en el salón era más frío que el invierno andino. Rafael entró con una sonrisa forzada y una carpeta de cuero, y yo sentí un escalofrío que no era por el frío. Sabía que él quería esa casa y la quería solo para él. Y así comenzó todo. El salón de la casona antigua de Santiago, con sus altos techos y su olor persistente a papel viejo y cera, siempre había sido el corazón de nuestra familia. Pero esa noche, bajo la luz tenue de la lámpara de araña, se sentía como una cámara de espera antes de una sentencia. Mi padre, don Rodrigo Valdés, estaba sentado en su sillón de cuero, visiblemente agotado, con el peso de los 80 años y la reciente pérdida de mi madre sobre sus hombros. A su lado estaba el abogado de la familia, un hombre formal y silencioso, sosteniendo una carpeta de cuero. Yo estaba allí en mi rincón habitual, sintiendo el crujir del piso de madera bajo mis zapatos. Pero la tensión no emanaba de mi padre, sino de mi hermano mayor, Rafael. Él había llegado tarde, con su habitual traje caro y un aire de superioridad tranquila. Rafael era el empresario, el que manejaba las grandes cifras. Yo era solo la bibliotecaria. Mi padre carraspeó y el silencio se hizo absoluto. Los he reunido, hijos, para formalizar el testamento. Como saben, la salud me ha fallado rápidamente desde que su madre se fue. Quiero que todo quede claro. Rafael asintió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Gracias, papá. Queremos que estés tranquilo. Yo me encargaré de que la transición sea fluida. Esa frase, el yo me encargaré, me taladró el oído. Rafael siempre había actuado como si la herencia fuera un problema que solo él podía resolver y que yo era una carga que debía ser gestionada. El abogado comenzó a leer con una voz monótona y formal. El testamento era claro en la parte de los bienes líquidos. El dinero y las acciones se dividirían equitativamente al 50% entre los dos. Sentí un alivio superficial. Mi padre había respetado la igualdad. Pero luego vino la parte que realmente importaba. La librería El Papiro Antigua y la casona donde vivíamos. La propiedad inmobiliaria, el fondo de comercio de la librería. Leyó el abogado. Quedan a nombre de los dos hijos, Adriana Valdés y Rafael Valdés, en régimen de copropiedad por partes iguales. La igualdad se sintió como una trampa. Sabía que Rafael odiaba la librería, que la consideraba un activo inmobiliario subutilizado en una zona valiosa. Su objetivo no era preservar el legado, era vender la casa y construir un edificio de apartamentos. Mi padre me miró con una expresión fugaz de tristeza. Hija, sé cuánto amas la librería. Pero Rafael tiene más experiencia en gestión. Tienen que ponerse de acuerdo. Rafael, sin esperar a que el abogado terminara de leer las cláusulas menores, intervino con su voz de negociador. Papá, gracias por la confianza. Hermana, se giró hacia mí con una sonrisa paternalista. Es obvio que yo no voy a mudarme aquí para vender libros y tú no tienes el capital para comprar mi parte. Por ley, la copropiedad forzosa no nos conviene. Sugiero que, para evitar problemas fiscales y desacuerdos futuros, yo compre tu parte de la librería y la casa lo antes posible. Te ofrezco una suma generosa que te permitirá abrir tu propia librería en un lugar más moderno. Su propuesta, vestida de solución práctica, era en realidad una orden de desalojo. Él quería la casa y quería sacarme de mi hogar y mi trabajo. Rafael, la librería no está en venta, respondí, sintiendo cómo se me helaba la voz. Es el legado de mamá, no un activo inmobiliario. Él ignoró mi protesta.
Se inclinó sobre la mesa, buscando la aprobación del abogado. Hay una cláusula aquí, ¿verdad, doctor? La que permite la ejecución de venta si no hay acuerdo de gestión. Debemos actuar rápido para minimizar los impuestos sucesorios. El abogado asintió incómodamente. Existe una cláusula que establece que, si los herederos no logran un acuerdo de gestión y liquidación en los próximos 6 meses, cualquiera de las partes puede iniciar la disolución de la copropiedad mediante la venta del bien a un tercero o la compra de la parte del otro. Esa cláusula, escrita con la frialdad de la ley, era el instrumento de manipulación de Rafael. Mi padre, en su debilidad, lo había incluido. Él me obligaba a vender o me enfrentaba a un juicio de disolución donde él, con más capital y contactos, ganaría. Sentí que el aire del salón se hacía irrespirable. La traición no venía de mi padre, sino de la ambición implacable de mi hermano, que había usado la legalidad para usurpar mi hogar. La lectura del testamento terminó, pero la guerra recién comenzaba. El ambiente se volvió denso, cargado con el olor rancio de la ambición. Rafael me siguió hasta la puerta de la librería, interrumpiendo mi silencio. El abogado ya se había retirado discretamente. Adriana, sé lo que estás pensando, me dijo Rafael, su voz cayendo en un tono de falsa preocupación. Que quiero vender la casa, y es cierto, pero míralo con mi perspectiva de negocios. Esta casona vale 4 veces más como terreno que como librería antigua. Si yo te compro la mitad ahora, te doy una liquidez que jamás tendrás con los libros. Yo estaba de pie junto a la caja registradora de latón, el corazón de mi mundo. Esta librería es más que un terreno, Rafael. Es el legado de mamá. Es la vida de papá. El romanticismo, Adriana. Y el romanticismo no paga impuestos sucesorios, replicó con un tono impaciente y condescendiente. Deslizó sobre el mostrador de madera un documento de cesión de derechos. Era delgado, de apariencia inofensiva. Este es un acuerdo preliminar, explicó, señalando con su bolígrafo de oro. Es un simple traspaso de tu parte de la librería al fondo de comercio a una de mis sociedades de gestión para que podamos administrarla mientras resolvemos la copropiedad de la casa. Si no lo hacemos rápido, nos ahogamos en impuestos y multas fiscales. Es solo una firma para desbloquear el proceso. Su insistencia en la urgencia fiscal me pareció sospechosa. Rafael siempre había sido un maestro de la presión, usando jerga financiera para intimidar a cualquiera que no estuviera a su nivel. Yo no era una experta en impuestos, pero era bibliotecaria, y sabía leer entre líneas. No voy a firmar nada hasta que mi propio abogado revise los términos. Rafael, le dije, tomando el documento y doblándolo con cuidado. El papel era fino, y yo podía sentir la textura áspera de las fibras. ¿Tu abogado? ¿Para qué? ¿Acaso no confías en mí, tu hermano? Esto no es un contrato de compraventa, es solo un mandato de gestión. Si me demoro, la multa fiscal será tan grande que perderemos valor. Y culparás a papá por no haber hecho esto antes. Me lanzó la manipulación emocional más baja. Usar a nuestro padre enfermo para forzar mi mano. Pero yo ya no era la niña que se dejaba impresionar por sus títulos empresariales. Había una frialdad en mi interior que me empujaba a la cautela. Lo siento, Rafael. Mi madre me enseñó que los papeles se revisan. Y en esta familia, la desconfianza se gana. Yo te daré mi respuesta la próxima semana. Rafael bufó, guardó su bolígrafo de oro con un clic metálico. Bien, pero si la multa llega, es tu responsabilidad, no la mía. Tú estás eligiendo el romanticismo sobre la responsabilidad fiscal. Su fue, dejando tras de sí un vacío cargado de amenaza apenas se cerró la puerta. Subí a mi pequeño departamento en el segundo piso de la casona. Me senté en mi escritorio de madera antigua, rodeada de libros. La luz de la calle filtrándose por la ventana creaba un ambiente de tensión silenciosa. Abrí el documento de cesión que Rafael me había dejado. A primera vista, parecía un mero mandato de gestión, como él lo había descrito, con términos generales sobre impuestos y administración. Pero como bibliotecaria, mi trabajo era encontrar el dato escondido. Mi padre siempre me había dicho, Adriana, si quieres saber la verdad de un libro, ve al índice y a las notas a pie de página. Apliqué el mismo principio al documento legal, busqué la sección de disposiciones especiales. Estaba al final, redactada en una fuente ligeramente más pequeña y con un lenguaje legal denso. Y allí estaba, el clavo en el ataúd de mi herencia, la cláusula que él quería que yo no viera. Sección 4.2 Opción de compra preferente. En caso de que el cesionario Rafael Valdés logre la estabilización fiscal del Fondo de Comercio en un plazo de 90 días, el cedente Adriana Valdés
otorga una opción de compra preferente irrevocable sobre la totalidad del fondo de comercio por un precio fijado unilateralmente en $100,000, $100,000. Mi corazón dio un vuelco. $100,000. La librería, con sus colecciones raras y su fondo histórico, valía al menos 10 veces esa cantidad. La cláusula no era un simple mandato de gestión. Era un precontrato de venta forzosa a un precio de liquidación activado con mi firma. Él no quería pagar impuestos. Quería robarme el negocio y usar mi firma para hacerlo legalmente. La traición de mi hermano era fría, metódica y criminal. Me había tendido una trampa legal, disfrazada de ayuda fiscal, para despojarme de mi parte de la herencia y del legado de mi madre. La lucha ya no era por la copropiedad, sino por la nulidad de un fraude. El documento preliminar de cesión de derechos que Rafael había deslizado sobre el mostrador de la librería ya no era un simple papel. Era la evidencia tangible de una traición calculada. La tinta negra de la sección 4.2, con su frase sobre la opción de compra preferente irrevocable por $100,000, era el veneno legal disfrazado de trámite fiscal. Mi hermano no solo quería el patrimonio, quería la humillación de despojarme de la librería por el precio de una baratija. Mi corazón latía con una furia fría que me resultaba ajena. Durante años, yo había justificado la ambición de Rafael como una simple diferencia de personalidad. Ahora veía que su ambición era depredadora. Había esperado el momento en que mi padre estuviera debilitado por el duelo y la enfermedad para manipular un documento. Y había intentado usar mi ignorancia sobre las finanzas como su mejor arma. La soberbia de Rafael fue su error. Él asumió que yo, la bibliotecaria, solo vería el título mandato de gestión y no las notas a pie de página. Pero mi entrenamiento para catalogar información y buscar la verdad oculta en los manuscritos me salvó. El documento que él me había entregado con tanta condescendencia era, de hecho, la prueba de su intencionalidad dolosa. Me levanté de mi escritorio y caminé por mi apartamento, sintiendo la madera crujir bajo mis pies. La casona, que siempre había sido un refugio, ahora se sentía como una fortaleza bajo asedio. Si Rafael era capaz de esto, ¿qué más había manipulado? La duda se centró inevitablemente en el último testamento que el abogado no se había leído. Mi padre, don Rodrigo, era un hombre metódico y justo. No me cabía en la cabeza que, incluso en su debilidad, hubiera redactado una cláusula tan ambigua sobre la copropiedad, sabiendo que nos obligaría a la venta. Esa ambigüedad era el agujero legal que Rafael había exigido. Mi padre había estado muy enfermo, su mente a veces nublada, especialmente después de que mi madre murió. Yo había estado a su lado, cuidándolo, pero Rafael, el hombre de negocios, manejaba las citas con los abogados y los notarios, escudándose en la complejidad de sus finanzas. Y si el último testamento no era totalmente la voluntad de mi padre, sino una versión manipulada en su fragilidad, necesitaba un abogado externo, uno que no estuviera contaminado por la influencia de Rafael. No podía usar al abogado que leyó el testamento, pues él trabajaba con la firma que gestionaba los negocios de mi padre y, por ende, de Rafael recordé al licenciado Samuel Ramos. Él no había manejado los asuntos de mi padre, sino el testamento de mi madre que ella había hecho mucho antes de enfermar. Mi madre, una mujer de una claridad y una intuición extraordinarias, siempre confió en el licenciado Ramos, un notario más antiguo, con fama de ser incorruptible y discreto. La traición de mi hermano me obligó a actuar en las sombras, con la misma frialdad con la que él había actuado. Le envié un correo electrónico al despacho de Ramos, solicitando una reunión urgente bajo un pretexto trivial, la revisión de una vieja acta de fundación de la librería que, según yo, necesitaba actualizarse por la muerte de mi madre. El licenciado Ramos aceptó la cita para el día siguiente. Me preparé para la reunión con la precisión de quien va a una negociación de alto riesgo. Imprimí el documento fraudulento de Rafael y lo guardé en una carpeta con otras copias de documentos notariales de mi madre, para disfrazar mi verdadero propósito. Al llegar al despacho de Ramos, en un edificio antiguo y sobrio, sentí un regreso a la ética de mi madre. El lugar olía a cera de abeja y a papel de alta calidad. Ramos era un hombre mayor, de mirada penetrante y manos firmes. Señorita Valdés, me dijo con un tono de sincera calidez. Es un gusto volver a verla. Su madre, Dios la tenga en su gloria, era una mujer admirable. ¿En qué puedo ayudarla con el acta de fundación? Yo fingí repasar los documentos de mi madre, demorándome en mi respuesta para dar la impresión de que mi problema principal no era la herencia de mi padre. El acta de fundación está bien, licenciado, pero, de paso, y ya que usted es un hombre de la total confianza de mi madre,
quería hacerle una consulta. Mi padre nos leyó su testamento. Y hay una ambigüedad sobre la copropiedad de la casona que me preocupa. Una cláusula que obliga a la venta si no hay acuerdo rápido. Me extraña porque mi padre siempre quiso que la librería se quedara en la familia. Me detuve observando su reacción. El licenciado Ramos me miró por encima de sus lentes, su expresión se volvió grave. Señorita Adriana, dijo lentamente, su voz bajando a un susurro profesional. Conozco el testamento de su padre, al menos la primera versión que él me consultó hace un año, antes de que su salud se deteriorara. Y le puedo asegurar que, en esa versión, no había ninguna ambigüedad sobre la copropiedad. Su padre tenía un plan muy claro que protegía su derecho a la librería. Mi corazón se apretó, lo sabía. Rafael había aprovechado la debilidad de mi padre para modificar el documento legal. La traición era más profunda de lo que pensaba. ¿Qué pasó con ese primer plan, licenciado? Pregunté, mi voz apenas un hilo. Ramos se reclinó en su silla, su rostro reflejando una seria preocupación ética. Su padre, hace unos 7 meses, justo cuando su enfermedad empezó a avanzar, solicitó los servicios de otro notario, el licenciado Vargas, para revisar la redacción. Mi impresión es que alguien, o algo, lo persuadió de que mi propuesta legal era anticuada. Pero le diré algo, señorita Adriana. Si su padre me buscó a mí para hablar de la protección de la librería, estoy casi seguro de que dejó un rastro de su voluntad original. Su padre era un hombre de resguardo. El licenciado Ramos me acababa de confirmar que existía una voluntad previa de mi padre, anterior a su debilidad, y que esta voluntad me protegía. El testamento leído en el salón, el que me obligaba a vender, era una versión contaminada por la manipulación de Rafael. La lucha no era solo por la herencia, sino por la verdadera voz de mi padre, la revelación del licenciado Ramos, confirmando la existencia de una primera voluntad de mi padre que me favorecía y que no incluía la trampa de la copropiedad forzosa. Me dio una inyección de energía fría. Yo ya no estaba luchando contra un hermano por dinero. Estaba luchando contra un fraude legal que distorsionaba los últimos deseos de mi padre. Señorita Adriana, recuerde lo que le dije, me aconsejó Ramos, su voz baja y confidencial. Su padre era un hombre que amaba a su esposa y esa librería. Él no dejaría un vacío legal tan grande sin una contramedida. Mi recomendación es que investigue la cronología exacta de su enfermedad y cuando firmó con el licenciado Vargas. Salí del despacho de Ramos con una misión clara: encontrar el rastro de la honestidad de mi padre. Lo primero que hice fue ir a la casa. Subí a la habitación de mi padre, ahora vacía y envuelta en un silencio denso. Yo había estado cuidándolo, pero él, en un intento de protegerme de las discusiones con Rafael, había manejado sus asuntos financieros con una opacidad que ahora me dolía. Empecé a buscar en su escritorio un mueble de cedro antiguo lleno de cajones secretos. Él siempre guardaba las cosas importantes en los lugares menos obvios. No encontré nada sobre el testamento, pero encontré su registro de visitas médicas. Revisé las fechas. El testamento que el abogado nos leyó, el que contenía la cláusula ambigua, había sido firmado hace 7 meses, con el notario Vargas. El registro médico de esa semana indicaba varias citas con el neurólogo. El siguiente paso fue la más difícil, debía llamar al notario que había redactado la versión final. El licenciado Vargas, sin alertar a Rafael, fingiendo ser un asistente legal de una firma externa que verificaba detalles de un acta de sucesión. Llamé al despacho de Vargas. Disculpe, licenciado Vargas, dije con una voz profesional y monótona. Estoy confirmando un detalle sobre el testamento del señor Rodrigo Valdés, firmado hace aproximadamente 7 meses. ¿Podría verificar si el señor Valdés asistió a la firma solo o si fue acompañado por alguna de las partes, específicamente por su hijo, el señor Rafael Valdés? Hubo un silencio al otro lado de la línea. El asistente de Vargas, evidentemente no entrenado para manejar preguntas directas, dudó. Permítame un momento. Ah, sí. El señor Valdés, don Rodrigo, vino, pero estaba acompañado por su hijo, Rafael. Recuerdo que el señor Rafael insistió en que el señor Valdés no se fatigara y que la lectura fuera rápida y precisa. Estuvo en la sala de firmas todo el tiempo. La confirmación me golpeó como un puñetazo frío. Rafael no solo había persuadido a mi padre, sino que había estado presente en el momento de la firma con el nuevo notario. Esto era una violación grave a la ética notarial si mi padre estaba en un estado de fragilidad cognitiva, y una prueba clave de coacción. Velada, ahora tenía 3 datos sólidos. 1. Existía un plan anterior de mi padre que me protegía. Ramos 2.
Mi padre asistía a citas con neurólogos. En la fecha de la firma 3. Rafael estuvo presente en la firma del testamento con Vargas. La pieza que faltaba era el testamento original o el documento de contramedida que Ramos había insinuado. Me volví a reunir con el licenciado Ramos en secreto. Le conté el resultado de mi investigación. Rafael estuvo presente en la firma, licenciado, y esa semana mi padre tenía citas con el neurólogo. El último testamento fue firmado bajo coerción en un momento de debilidad. Ramos asintió, su rostro sombrío. Su padre me dijo, señorita Adriana, que si Rafael alguna vez intentaba vender la librería, yo sabría lo que hacer. Me entregó un sobresellado con una clave. Me dijo que, en caso de disputa por la casa, yo debía abrir ese sobre y decirle dónde buscar. No puedo abrirlo a menos que haya una demanda formal de nulidad o que yo tenga una prueba de que su vida está en riesgo. Pero sí puedo darle una pista. Ramos se levantó y caminó hacia un librero antiguo. Sacó un tomo de Derecho Civil y lo abrió en una página marcada. La clave es la memoria de inversiones. Su padre siempre fue un hombre que invirtió en cosas que la gente olvidaba. Mi corazón latía con la anticipación de un descubrimiento. Recordé que mi padre, obsesionado con la memoria de inversiones de mi abuelo, un libro encuadernado en cuero, siempre decía que la mejor inversión era la que nadie veía. Ramos me miró con una seriedad cómplice. Vaya a casa y busque esa memoria. Su padre siempre protegió lo que amaba, y su madre siempre confió en el papel. Salí del despacho, sintiendo el peso de la responsabilidad. La verdad de la herencia no estaba en los documentos que Rafael manipulaba, sino en un secreto familiar escondido en la propia librería. La frase del licenciado Ramos, la clave es la memoria de inversiones, resonó en mi cabeza mientras regresaba a la casona. La librería, mi hogar de toda la vida, se había transformado de un refugio tranquilo en la escena de un misterio legal. Yo sabía exactamente a qué libro se refería, el grueso tomo encuadernado en cuero rojo, manchado por el tiempo, que mi abuelo había usado para registrar sus inversiones inmobiliarias en el siglo pasado. El libro siempre estuvo en un estante polvoriento en la sección de historia local. Un lugar tan obvio que nadie lo miraba. Era la memoria de inversiones de la familia, el símbolo de nuestro linaje y discreción financiera. Subí a la librería, que a esa hora estaba cerrada y en penumbra. El olor a papel añejo y a barniz era reconfortante, pero la quietud se sentía cargada de la presencia de mis padres y la traición de mi hermano. Fui directo al estante, busqué el tomo de cuero rojo y lo saqué. Pesaba más de lo que recordaba. Lo abrí. Las páginas iniciales estaban llenas de la caligrafía pulcra de mi abuelo, detallando compras de terrenos y rentas. Avancé hasta las páginas en blanco al final, donde la pluma de mi padre había continuado la tradición. Sus últimas entradas eran escasas y se centraban más en las reparaciones de la casona que en inversiones externas, pero en la última página escrita, encontré una línea que no era financiera. El corazón del papiro no se vende. El cofre de ébano lo guarda. No 342. La clave era una mezcla de sentimentalismo y código. El corazón del papiro era la librería. El cofre de ébano era un objeto. Y el número 342 era una referencia de catalogación. Mi mente de bibliotecaria se encendió. El número 342 en nuestro sistema de catalogación correspondía a la sección de Derecho Civil y Notarial. Fui a esa sección. Era un rincón oscuro de la librería lleno de libros de consulta. El 342 era un tomo sobre derecho sucesorio chileno, pesado y raramente consultado. Lo saqué del estante. No era solo un libro. Tenía un doble fondo. Al tocar la base, sentí que la tapa trasera se desprendía ligeramente. Con cuidado, deslicé un delgado objeto de papel entre las páginas. Era un sobre de Manila, color crudo, con un sello notarial antiguo y la firma de mi padre, don Rodrigo Valdés, sobre el lacre. No tenía el sello del licenciado Vargas, sino el sello original y de confianza del licenciado Ramos. Dentro del sobre había dos documentos, redactados con la caligrafía inconfundible y firme de mi padre. Primero, testamento particular versión 0. Documento, sin firma legal formal, pero con su puño y letra, donde estipulaba que la librería y la casona debían ser heredadas íntegramente por Adriana por su dedicación al legado familiar. Segundo, declaración de nulidad condicional, un documento notarial firmado ante el licenciado Ramos, anterior a la visita con Vargas, que establecía, en caso de que cualquier testamento, posterior a esta fecha, indicando la fecha de la versión con Ramos, se ha firmado bajo condiciones,
depresión o deterioro cognitivo que fuerce la venta o liquidación injusta del fondo de comercio de la librería. Esta declaración invalida dichas cláusulas y remite a la voluntad expresada previamente. Mi padre, en su lucidez final, había previsto la manipulación de Rafael. Sabiendo que Rafael lo obligaría a cambiar el testamento por la ambigüedad, él había creado un contratestamento o una cláusula de blindaje ético con el notario en el que confiaba. El documento tenía la fecha de la versión inicial. Antes de su diagnóstico de deterioro cognitivo, las lágrimas se acumularon en mis ojos. No por tristeza, sino por el profundo amor y la astucia protectora de mi padre. Él no había confiado en el testamento final, y había dejado un resguardo legal, un secreto familiar escondido en el corazón de la librería. Guardé el sobresellado en mi caja fuerte personal. La lucha había cambiado de un pleito familiar a la ejecución de la justicia póstuma de mi padre. Tenía que moverme con cautela, porque Rafael, al ignorar la existencia de este resguardo, creería que la venta forzosa de la librería era inminente. Tenía la verdadera voluntad en mis manos. El sobre de Manila sellado, guardado ahora en mi caja fuerte, era mi arma secreta. No podía revelarle inmediatamente a Rafael la existencia de la declaración de nulidad condicional, porque eso lo alertaría y podría intentar alguna maniobra desesperada para desacreditar al licenciado Ramos. Mi estrategia, asesorada por mi propia intuición legal, era la confrontación velada, un tanteo para medir la profundidad de su fraude. Decidí usar un fragmento del testamento inicial de mi padre que yo conocía, aquel que el licenciado Ramos me había insinuado. Convoqué a Rafael a la librería, en lo que llamé una reunión de negocios informal para discutir el documento de cesión que me había presentado, el que contenía la opción de compra fraudulenta. Él llegó con su acostumbrada arrogancia, con la certeza de que yo iba a ceder ante la presión fiscal. Nos sentamos en la pequeña mesa de lectura de la librería, rodeados por estantes altos que parecían juzgarlo en silencio. Adriana, espero que ya hayas superado el trauma y estés lista para la realidad, comenzó Rafael, abriendo su maletín de cuero. Necesito tu firma en este mandato para poder empezar a mover la liquidez. Te doy un poco más de lo que dije. $150,000 por tu parte de la librería. Es un trato generoso para que puedas montar algo nuevo. 100,000 más de lo que vale el fondo de comercio. ¿De acuerdo? La cifra, que él creía una oferta irrefutable, era el mini twist que me permitía la confrontación. Él sabía que $100,000 eran un precio de remate, pero al aumentarlo en 50,000, creía que estaba comprando mi silencio y mi complacencia. El documento que me diste. Rafael establece una opción de compra por $100,000, no por $150,000. Le dije, sin inmutarme, mirándolo directamente. Tu documento es un precontrato de venta forzosa a precio de liquidación, no un mandato de gestión. Su rostro se tensó, una máscara de frustración reemplazando su sonrisa forzada. Adriana, por el amor de Dios, no te pongas técnica. Es un tecnicismo legal. Te estoy ofreciendo un buen trato, fuera del papeleo. Acepta y acabemos con esto. No es un tecnicismo. Es un fraude, Rafael, le espeté. Y hay algo más que me preocupa. ¿Por qué mi padre cambió la cláusula original que te obligaba a liquidar la propiedad con un fideicomiso que me beneficiaba si yo quería preservar la librería? Él siempre quiso que la casa fuera el pilar de mi vida. Al mencionar la cláusula original del fideicomiso que no aparecía en el testamento leído, su calma se derrumbó. Sus ojos se volvieron esquivos. Estás delirando, Adriana. Estás inventando cosas por resentimiento, me atacó, subiendo la voz. Nuestro padre estuvo lúcido hasta el final. Tuviste la mala suerte de quedarte con la parte menos líquida. Pero no puedes culparme a mí. Estás buscando problemas donde no los hay. Estás sufriendo de paranoia sucesoria. El uso de la palabra paranoia era su intento de manipulación psicológica, de hacerme dudar de mi propia cordura. Yo no estoy paranoica, Rafael. Yo tengo pruebas. Tú estuviste presente en la firma del último testamento con el notario Vargas justo cuando mi padre estaba siendo tratado por deterioro cognitivo. Eso se llama coacción indebida y puede anular el testamento completo. Al oír las palabras deterioro cognitivo y anular el testamento, Rafael palideció. Se puso de pie, golpeando la mesa. Estás cruzando una línea, Adriana. Estás difamando la memoria de papá. Si intentas anular el testamento, vas a gastar una fortuna en abogados y yo me encargaré de que te quedes con la librería sin un centavo de capital para gestionarla. Esta es mi oferta final y generosa.
Él intentó jugar el papel del hermano mayor que me estaba ofreciendo una salida por amor familiar, pero yo ya había visto el sobresellado de mi padre. Guarda tu generosidad, Rafael, dije con firmeza, recogiendo la carpeta de sesión y devolviéndosela. No firmaré tu fraude. Lo que voy a hacer es investigar la capacidad mental de nuestro padre el día que firmó contigo en la notaría. Y voy a encontrar un abogado que me ayude a ejecutar la verdadera voluntad de mi padre. Rafael se fue con la maleta en la mano y la arrogancia hecha añicos, sabiendo que yo conocía demasiado y que, a diferencia de lo que él creía, no iba a quedarme en silencio. La confrontación había revelado su miedo, el miedo a que yo probara la incapacidad de nuestro padre y, por extensión, su fraude de influencia. El siguiente paso era ir directo a los médicos. La furia de Rafael al verme mencionar el deterioro cognitivo de mi padre fue la confirmación que necesitaba. Él había usado la fragilidad mental de don Rodrigo como su instrumento para manipular el testamento. Mi siguiente movimiento no fue legal, sino médico y emocional. Necesitaba pruebas de la incapacidad de mi padre en el momento de la firma para anular el testamento que Rafael había orquestado. La clínica Los Olivos, donde mi padre había pasado sus últimos meses bajo tratamiento, se convirtió en mi siguiente parada. Me presenté con mi documentación legal como hija y heredera, solicitando acceso al historial médico de don Rodrigo, centrándome específicamente en el periodo de 7 meses atrás, la fecha exacta de la firma del testamento con el notario Vargas. Me atendió la draga Elena Soto, la neuróloga principal de mi padre, una mujer de unos 60 años con una mirada que denotaba años de experiencia lidiando con familias en duelo y disputas de herencia. Señorita Valdés, entiendo su situación, me dijo la draga Soto, su voz baja y profesional, pero el historial de su padre es confidencial. Solo puedo darle un resumen general si está relacionado con la herencia. Le expliqué la situación con una calma precisa, omitiendo los detalles del fraude de Rafael, pero enfatizando la rapidez con la que mi padre había cambiado su voluntad sobre la librería. Mi padre era un hombre de gran amor por esa casa. Su cambio de opinión repentino, que obliga a la venta, me hace sospechar que su capacidad para comprender las consecuencias legales estaba comprometida en ese momento, le expliqué. La draga Soto revisó el expediente de mi padre, deteniéndose en los resultados de una batería de pruebas cognitivas. El diagnóstico de su padre era deterioro cognitivo leve, DCL, progresando rápidamente, especialmente después del fallecimiento de su madre, me reveló. 7 meses atrás, justo en la época de la firma de ese testamento, su padre estaba experimentando episodios de disfunción ejecutiva significativa. Él podía mantener una conversación lúcida sobre el pasado, pero su capacidad para entender el lenguaje legal complejo, como la diferencia entre copropiedad con acuerdo de venta forzosa y fideicomiso de protección, estaba disminuida. La draga Soto hizo una pausa. Este era el mini twist crucial. En la cita que tuvo la semana de esa firma, su padre estaba medicado para manejar la ansiedad. La medicación, combinada con el DCL, pudo haberle generado un estado de sugestibilidad aumentada. ¿Sugestibilidad aumentada? Pregunté, sintiendo que el aire se me escapaba. Sí. Significa que, si alguien de su confianza, como su hijo, le presentaba un documento complejo con una fuerte presión emocional, por ejemplo, diciéndole que era por su bien o para evitar problemas fiscales, su padre no habría tenido la capacidad de resistir o analizar las cláusulas perjudiciales. Él firmaría para complacer y terminar el proceso, sin entender el impacto de esa cláusula de venta forzosa. Mi garganta se cerró. Rafael no solo había persuadido a mi padre, había elegido el momento químico de mayor debilidad para hacerlo, aprovechando la medicación y el DCL. La traición tenía ahora una fecha y una causa médica. Le pedí a la draga Soto un informe médico que detallara el estado cognitivo de mi padre en esa fecha, especificando el DCL y el efecto potencial de la medicación en la comprensión de documentos legales. Ella aceptó, reconociendo su deber de proteger la memoria y la voluntad real de su paciente. Mientras esperaba el informe, me enfoqué en la firma. Rafael había estado presente y mi padre estaba sugestionado. ¿Qué tan auténtica era esa firma? Me puse en contacto con el licenciado Gabriel Torres, un perito calígrafo forense que conocía por un caso antiguo en la librería. Le conté que tenía la firma de mi padre en el último testamento y la comparé con una serie de firmas anteriores y con la declaración de nulidad condicional que mi padre había escondido. Necesito
saber. Licenciado Torres, le dije, si la firma en el testamento de hace 7 meses es coherente con la firma de mi padre cuando estaba completamente lúcido, o si muestra signos de debilidad, temblor o influencia externa. El fraude de Rafael era un castillo de naipes. Yo tenía la prueba médica de la incapacidad mental y ahora iba por la prueba física de la manipulación de la firma. La justicia se construiría sobre el contraste entre la verdad científica y la mentira legal. El informe de Ladra Soto me había proporcionado la munición médica. Mi padre estaba en un estado de sugestibilidad vulnerable al momento de firmar el testamento que beneficiaba a Rafael. Ahora, solo faltaba la prueba forense de que su mano no había actuado con libre albedrío. Me reuní con el licenciado Gabriel Torres, el perito calígrafo, en un tranquilo café. Le entregué 2 juegos de documentos, la copia del testamento firmado ante el notario Vargas, la versión manipulada y una serie de firmas autógrafas de mi padre de 1 año antes, cuando estaba completamente sano, incluida la declaración de nulidad condicional que le había escondido Torres. Un hombre de ojos agudos y manos firmes, revisó las firmas con una lupa de joyero, trabajando en un silencio concentrado que solo rompía el sutil rasgueo de su bolígrafo sobre el papel. Finalmente, levantó la mirada. Señorita Valdés, la diferencia es clara y significativa. Las firmas de hace 1 año, incluida esta declaración de nulidad con el licenciado Ramos, son fluidas, consistentes y presentan una presión uniforme. Son la firma de un hombre con control motor completo y una intención clara luego. Señaló la firma en el testamento de hace 7 meses, la que había sido firmada con Rafael presente. Esta firma, sin embargo, es vacilante. Presenta temblores iniciales, una presión desigual y, lo más importante, una interrupción y reanudación en el trazo del apellido. No puedo asegurar una falsificación total, pues es la mano de su padre. Pero sí puedo concluir, con alta probabilidad, que esta firma fue ejecutada bajo estrés extremo, debilidad física o, potencialmente, manipulación guiada. El término manipulación guiada me heló la sangre. Rafael no solo lo había presionado, pudo haber sostenido o guiado ligeramente la mano de mi padre para asegurar el trazo o aprovecharse de un momento de extrema fatiga. Esto elevaba el caso de la coacción a un posible fraude en la ejecución. El informe caligráfico es irrefutable, me confirmó Torres. Su padre estaba en un estado físico comprometido que afectó su capacidad para firmar con la misma voluntad y fuerza de antes. Es una prueba excelente para argumentar la nulidad por vicio de consentimiento en el juzgado. Ahora tenía un arsenal completo, la prueba médica de la sugestibilidad, la prueba caligráfica de la debilidad de la firma y, lo más importante, la prueba documental del deseo original de mi padre, el secreto que me había confiado al notario Ramos. Era el momento de desatar el golpe final. Volví a contactar al licenciado Ramos. Le informé sobre los hallazgos, el DCL, la sugestibilidad por medicación, la coacción de Rafael en la notaría y el informe del perito calígrafo. Le dije que ya tenía toda la evidencia para iniciar una demanda de nulidad de testamento, basándome en la incapacidad cognitiva. Licenciado Ramos, le dije con firmeza, ha llegado el momento de revelar el secreto de mi padre. La voluntad de don Rodrigo era protegerme. Le pido que, de acuerdo con las condiciones que él le confió, me revele el último detalle para ejecutar la justicia. Ramos, con un tono de profunda solemnidad, aceptó. Había esperado pacientemente a que yo, Adriana, la bibliotecaria subestimada, reuniera todas las pruebas para enfrentar a mi hermano. Había demostrado no solo mi inocencia, sino mi capacidad de lucha legal. Muy bien, señorita Adriana. Su padre fue muy específico, me dijo. Él me confió que, si la ambición de su hermano llegaba a los extremos del fraude, yo le diría que el documento final que invalida el testamento de Vargas no estaba escondido en la memoria, sino en un lugar que era solo de ustedes dos, que él siempre llamaba el púlpito de la verdad. El púlpito de la verdad, recordé de inmediato. Era un pequeño atril de roble que mi madre había usado para las lecturas de poesía en la librería, ubicado discretamente en un rincón. Nadie más lo tocaba. Era un símbolo de la integridad y la voz de mi madre. Mi padre había usado 2 niveles de protección. El primer código en la memoria de inversiones para despistar, y el segundo código, el púlpito de la verdad, como el escondite final. La verdadera voluntad estaba en el lugar más sentimental y visible de la librería. La revelación del licenciado Ramos sobre el púlpito de la verdad me impulsó de vuelta a la librería. Ya no caminaba.
Corría con la determinación de quien está a segundos de desenterrar una verdad vital. El atril de roble, el pequeño púlpito donde mi madre leía poesía, estaba en el centro de la sección de literatura, bañado por un rayo de sol que se colaba por el tragaluz. Me acerqué al atril. Era un mueble sencillo, pero mi padre y mi madre siempre lo habían tratado con reverencia. Lo revisé palmo a palmo. No había cajones, ni dobles fondos visibles. Presioné suavemente la parte superior, donde mi madre apoyaba los libros, y noté que la madera, que parecía sólida, cedía un poco. Recordé que mi padre, años atrás, había reforzado ese atril por dentro. Deslicé mis dedos bajo el borde frontal y encontré un diminuto pestillo de latón. Lo accioné. La parte superior del atril se levantó con un crujido suave, revelando un espacio hueco, lo suficientemente grande para un sobre dentro. Había un sobre de papel grueso, sellado con cera roja, con un sello notarial diferente al de Vargas y una inscripción: voluntad única y final, 19 de enero. La fecha era anterior a la enfermedad de mi padre y al engaño de Rafael. Abrí el sobre con cuidado. El documento no era un testamento completo, sino lo que el licenciado Ramos había llamado el contratestamento. Era una escritura pública de donación condicional y un fideicomiso de conservación. El contenido me hizo llorar de alivio y profundo amor por mi padre. 1. Fideicomiso de conservación la librería. Mi padre transfería la propiedad total del fondo de comercio y la casona a un fideicomiso, con la condición de que el bien no pudiera ser vendido ni hipotecado por un periodo de 25 años, asegurando la preservación del legado de mi madre. 2. Beneficiario y fiduciaria, yo, Adriana Valdés. Era nombrada la única fiduciaria y beneficiaria vitalicia de la renta generada por la librería. 3. Cláusula de anulación. El documento estipulaba que cualquier testamento posterior que intentara liquidar el bien o imponer una copropiedad forzosa sería nulo de pleno derecho por atentar contra la finalidad del fideicomiso, el cual ya había sido legalmente constituido e inscrito en el conservador de bienes raíces antes de su enfermedad. Mi padre no había sido ingenuo, había sido un estratega protector, sabiendo que Rafael buscaría el testamento para cambiarlo. Él había creado un documento legalmente inatacable que sacaba el bien de la herencia líquida y lo ponía bajo un régimen de conservación familiar. Con el documento en mano, llamé al licenciado Ramos y le pedí que convocara una reunión de urgencia en su notaría, citando a Rafael y a su abogado, el que había leído el testamento, contaminado para la ejecución de la verdadera voluntad de don Rodrigo. La trampa de Rafael se basaba en la premisa de que él solo tenía que anular el último testamento para quedar con la parte que le correspondía. Pero al yo revelar el fideicomiso de conservación, la disputa no sería sobre la versión final del testamento, sino sobre la propiedad misma de la casona. El bien ya no era parte de la sucesión, sino un bien fideicometido. Rafael y su abogado llegaron a la notaría con una confianza prepotente. Él pensaba que la reunión era para negociar mi parte con la amenaza de un juicio de nulidad. Señorita Valdés, espero que su paranoia no nos haga perder el tiempo. Queremos una liquidación rápida. Se acepta el 30% del valor de mercado de la casa. Retiramos la demanda, dijo el abogado de Rafael con altivez. Rafael me miró con una sonrisa condescendiente, creyendo que había ganado la negociación. Entonces, el licenciado Ramos, con una calma que llenó la sala de poder, tomó la palabra. Señores, dijo, levantando el sobresellado, no estamos aquí para negociar una liquidación conyugal. Estamos aquí para cumplir la última voluntad real y vinculante de don Rodrigo Valdés. Y esa voluntad, firmada e inscrita antes de que su capacidad cognitiva se viera afectada, es la de preservar la librería familiar. La cara de Rafael se descompuso. El juego había terminado. Yo no era una víctima, era la ejecutora de la voluntad de mi padre. El silencio que siguió a la declaración del licenciado Ramos en la notaría fue el más profundo y satisfactorio que he experimentado. Rafael, que había entrado con la arrogancia de un conquistador financiero, se había quedado petrificado, su rostro reflejando el dolo atrapado. Su abogado, un hombre cínico acostumbrado a las tácticas agresivas, intentó recuperar el control, pero la palabra fideicomiso lo había desarmado. Licenciado Ramos, ¿de qué fideicomiso habla? El testamento que poseemos, el último, establece una copropiedad, objetó el abogado de Rafael, su voz ya sin su habitual firmeza. Ese es precisamente el punto. Colega, respondió Ramos con una calma que lo hacía lucir invencible. El testamento que usted posee, firmado ante el licenciado Vargas,
es legalmente posterior a esta escritura pública de donación condicional y fideicomiso de conservación, la cual fue firmada por don Rodrigo Valdés hace 9 meses y debidamente inscrita en el registro de bienes raíces, sacando la propiedad del caudal hereditario antes de que su cliente interviniera. El golpe fue doble, el bien no solo estaba blindado, sino que la acción de Rafael al manipular el testamento posterior ahora era irrelevante desde un punto de vista legal. La librería ya no formaba parte de la herencia. Era un bien fideicometido, destinado a la conservación por mi padre. Ramos procedió a leer la cláusula clave del documento que encontré en el púlpito de la verdad. Yo, Rodrigo Valdés, en pleno uso de mis facultades mentales, constituyo este fideicomiso con el fin ineludible de preservar el fondo de comercio del papiro antiguo y la casona que lo alberga. Se nombra a mi hija, Adriana Valdés, como fiduciaria y beneficiaria única de la renta. Cualquier disposición testamentaria posterior que contravenga o intente forzar la liquidación, venta o copropiedad forzosa de este bien será considerada nula de pleno derecho, por atentar contra la voluntad irrevocable de este acto. El ambiente se volvió tóxico. Rafael se levantó de golpe, con los puños cerrados. Esto es una falsificación. Papá nunca habría hecho esto. Es un complot de ustedes dos, gritó, su voz rompiendo la solemnidad de la notarial. Yo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, intervine con una calma helada, mirando a mi hermano por primera vez sin miedo. No es una falsificación, Rafael. Es la verdadera voz de papá la que protegió a su hija cuando supo que tú intentarías manipularlo, le dije. Tengo el informe médico de la DRA. Soto y el análisis caligráfico del licenciado Torres que prueban que el testamento que tú orquestaste fue firmado bajo coacción y deterioro cognitivo. El abogado de Rafael palideció al escuchar las palabras informe médico y análisis caligráfico. Sabía que, con esa evidencia, cualquier intento de impugnación legal se convertiría en una denuncia penal por fraude de influencia. Rafael se dio cuenta en ese instante de que no solo había perdido la casa, había perdido su credibilidad y se enfrentaba a la posibilidad de que sus tácticas agresivas en otros negocios fueran examinadas. Su plan de despojarme de mi parte de la herencia por $100,000 se había revertido en una pérdida total para él. Señorita Valdés, ¿cuáles son las condiciones para liberar este fideicomiso?, preguntó el abogado de Rafael, ahora con un tono de súplica. No hay condiciones para liberarlo, colega. La voluntad de don Rodrigo es clara, la librería se queda. La única condición es que su cliente firme un acta de reconocimiento de nulidad del testamento posterior, aceptando que actuó bajo la premisa de una voluntad que no era firme, y que renuncie a cualquier derecho sobre el fondo de comercio y la casona, respondí, utilizando la jerga legal que él tanto amaba. Pero aplicándola a mi favor, Rafael se quedó inmóvil, comprendiendo que mi victoria era absoluta. No solo me había quedado con la casa y la librería, sino que lo estaba obligando a autoinculparse legalmente para evitar un juicio por fraude. El payoff no era solo económico, era la restitución de mi dignidad y la ejecución de la justicia de mi padre. El salón, que había sido el escenario de su traición, ahora era el testigo de su derrota. El aire en la notaría ya no era de conflicto, sino de rendición. Rafael Valdés, el empresario arrogante que creía controlar todas las transacciones, estaba de pie, acorralado por el peso de la prueba, el fideicomiso de conservación de mi padre, la prueba de mi astucia y el riesgo inminente de una causa penal. El licenciado Ramos, con su autoridad intacta, le presentó el documento de renuncia y reconocimiento que yo había dictado. Señor Rafael, la opción es simple. Firma este acta de reconocimiento y renuncia, aceptando la nulidad del testamento posterior y retirando toda demanda sobre la casona y el fondo de comercio. O enfrentaremos una demanda por nulidad testamentaria por coacción y un proceso por fraude, basado en el informe médico y caligráfico. Usted ha perdido la batalla por el bien raíz. Rafael me miró y en sus ojos vi el odio y la envidia ancestral de un hermano que no soportaba que la bibliotecaria lo hubiera superado. Su silencio se prolongó, lleno de amargura. Yo no firmaré una admisión de fraude, siseó, intentando aferrarse a una última brizna de dignidad. No está firmando una admisión de fraude. Rafael, intervine, mi voz baja y controlada. Está firmando una aceptación de la voluntad de su padre y una renuncia a una propiedad que legalmente ya no le pertenecía. Si no firma, la demanda por nulidad se presenta esta tarde y el resultado será el mismo, pero su reputación en el círculo de negocios se irá a la quiebra. Usted sabe que el informe de la DRA. Soto es inatacable.
Usted eligió el momento más débil de papá para manipularlo. La mención de su reputación fue el golpe de gracia. Rafael vivía de la imagen. El escándalo de un fraude familiar en el círculo notarial de Santiago lo destrozaría financieramente. Con un temblor visible, Rafael tomó el bolígrafo. Firmó el acta de reconocimiento y renuncia, cediendo la totalidad de sus derechos sobre la librería y la casona a la voluntad del fideicomiso. Y por ende, a mi gestión, el licenciado Ramos selló el documento con un golpe seco que resonó como el fin de la guerra. Queda formalizada la renuncia y el reconocimiento de la voluntad fideicomisaria de don Rodrigo Valdés, anunció Ramos, con la solemnidad de quien cierra un capítulo histórico. La propiedad y el fondo de comercio del papiro antiguo se consolidan en el fideicomiso de conservación. Con la señorita Adriana Valdés como fiduciaria única y beneficiaria, el payoff no fue solo quedarme con la casa. Fue la humillación pública de Rafael, forzado a firmar su propia derrota ante un notario que conocía toda la verdad. Él había intentado robar el legado. Yo había usado ese mismo legado, el amor y la astucia de mi padre, para desarmarlo. Rafael se levantó de la silla, ignorando a su ex abogado y a mí. Su rostro era una máscara de derrota. Al llegar a la puerta, se detuvo y me lanzó una última mirada de odio. Disfruta tu librería, Adriana. Pero no olvides que la sangre es más espesa que la tinta. Yo le devolví la mirada, ya sin dolor, solo con la claridad de la verdad. La sangre podrá ser espesa, Rafael, pero la ley y la buena fe son más fuertes. Y la voluntad de papá te lo acaba de demostrar. Rafael se fue y la notaria quedó en silencio. El licenciado Ramos me sonrió, una sonrisa sincera de alivio y orgullo. Su padre estaría muy orgulloso de usted, señorita Adriana. Él sabía que usted no solo leería los libros, sino que también sabría defender el espíritu de su contenido. Salí de la notaría con los documentos legales que aseguraban mi futuro y el de la librería. Mi victoria no había sido sobre Rafael, sino sobre la traición que intentó envenenar el amor de mis padres. Ahora podía reconstruir la librería sobre cimientos firmes, sabiendo que el legado de mi madre y la justicia de mi padre me habían protegido. El siguiente paso era volver a la librería y abrir un nuevo capítulo, el regreso a la casona, con el acta de reconocimiento firmada y el fideicomiso de conservación asegurado. Fue una experiencia de restitución. La librería ya no era un activo en disputa. Era mi hogar y mi responsabilidad, legado de la visión de mi madre y la justicia silenciosa de mi padre. El olor a papel antiguo ahora se sentía como una promesa, no como un peso. La primera acción que tomé fue puramente simbólica. Fui a la sección de Derecho Civil y saqué el tomo de Derecho Sucesorio chileno, el que contenía el doble fondo con la clave inicial. Lo abrí, revisé la inscripción de mi padre sobre la memoria de inversiones y luego fui al atril de roble, el púlpito de la verdad. Saqué los documentos originales y los reemplacé con una nota escrita a mano. El corazón del papiro se queda. La verdad siempre tiene su propia estantería. La casona requería reparaciones urgentes. Con el control total de la gestión del fideicomiso, pude acceder a los fondos de reserva designados para la conservación. Mi padre no solo había blindado la propiedad, sino que había asegurado su mantenimiento futuro. Contraté a un equipo de restauradores, no solo para la librería, sino también para mi propia vida. En cuanto a Rafael, la victoria fue amarga pero necesaria. La herencia líquida, la que se dividía al 50%, era menor de lo que ambos esperábamos, ya que mi padre, previendo la avaricia de mi hermano, había transferido gran parte de sus acciones a fundaciones educativas, dejando solo lo indispensable para la manutención de los hijos. Rafael obtuvo su mitad del dinero líquido, pero sin el capital inmobiliario de la casona y con el estigma de haber intentado manipular a su padre enfermo, sus negocios se tambalearon. Perdió la confianza de varios socios clave que se enteraron de la disputa notarial y la intervención del informe médico. Su ambición, desmedida y fraudulenta, se convirtió en su propia sentencia. Mi vida profesional se transformó. Dejé de ser solo la bibliotecaria para convertirme en la guardiana del legado. Usé los conocimientos que adquirí en esta batalla sobre fideicomisos, derecho sucesorio y vicios de consentimiento para empezar a catalogar y restaurar la colección de la librería. Mi experiencia me dio una nueva perspectiva sobre la fragilidad del papel y la fuerza de la tinta. La librería se convirtió en mi escuela de vida, mi fortaleza y mi redención personal. Nunca volví a hablar con Rafael. Su renuncia legal fue la última vez que interactuamos.
La traición familiar se había cerrado con un documento notarial y yo elegí la paz sobre el resentimiento. El dolor de su engaño se diluyó con la satisfacción de haber honrado la memoria de mis padres y haber protegido su voluntad, el legado de mi madre. El amor por los libros se unió a la justicia de mi padre, que había dejado una trampa legal para proteger lo que amaba. Yo, Adriana Valdés, la hija subestimada, había desmantelado el fraude de mi hermano y recuperado mi vida con una inteligencia que él nunca creyó que poseía. La casona, que antes crujía bajo el peso de la traición, ahora cruje bajo el peso de nuevos libros y el sonido de la tranquilidad. Hoy, el sol de la tarde entra por los grandes ventanales de la librería, iluminando el polvo dorado que danza sobre los viejos volúmenes. La casona está restaurada y el fideicomiso de conservación asegura que seguirá siendo un faro de cultura y refugio para las generaciones futuras. Cuando miro el atril de roble, recuerdo la astucia protectora de mi padre, que supo que la mejor manera de protegerme no era con dinero líquido, sino con un escudo legal inatacable, escondido donde solo yo, la bibliotecaria, sabría buscar. Rafael buscó la riqueza fácil y encontró el aislamiento y la ruina de su reputación. Yo busqué la verdad y encontré un hogar y una dignidad inquebrantable. La herencia no fue el dinero, fue la prueba de que, incluso en la más íntima de las traiciones, la claridad de la ley y la fuerza de la voluntad siempre prevalecen. Fin de la historia. La justicia siempre llega, ahora te pregunto a ti. La estratega, ¿qué habrías hecho inmediatamente después de encontrar el primer documento de fraude de Rafael, la opción de compra por $100,000? ¿Habrías ido primero a los médicos, al perito calígrafo o directo al licenciado Ramos? Queremos saber si tu primer movimiento hubiera sido legal o forense. Déjanos tu respuesta estratégica en los comentarios.